Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Escuchar la palabra es un acto sagrado, pero vivirla de verdad, es lo que transforma. Ser hacedores de la palabra es permitir que lo que escuchamos se convierta en carne, en gesto y en decisión. Es dejar que lo divino nos atraviese, que lo eterno nos incomode, que lo invisible nos convoque a lo concreto. No se trata de acumular conocimiento espiritual, sino de encarnar lo que hemos recibido, porque la palabra no fue dada para ser admirada, sino para ser vivida. Ser hacedores de la palabra es permitir que cada enseñanza se convierta en camino, que cada promesa se convierta en acción y que cada revelación se convierta en servicio. Es mirar al otro con los ojos de lo que hemos aprendido, es responder con la ternura que hemos contemplado, es actuar con la justicia que hemos proclamado. No se trata de repetir solo lo que hemos oído, sino de reflejar lo que hemos comprendido, porque la palabra no se memoriza, se manifiesta. Este episodio es una invitación a la coherencia espiritual, a dejar de separar lo que creemos de lo que hacemos, a permitir que la fe se vuelva más práctica, que la oración se vuelva movimiento y que la contemplación se vuelva compromiso, porque cuando somos hacedores de la palabra, el mundo cambia, y no porque digamos algo nuevo, sino porque vivimos lo que ya fue dicho con amor. Ser hacedores de la palabra es mucho más que prestar atención a un mensaje, es afinar el oído para captar lo que no se dice con palabras, lo que vibra en lo profundo cuando todo está en silencio. Es permitir que lo eterno nos interrumpa, que lo divino nos desacomode, que lo invisible nos convoque sin previo aviso, como el susurro que se cuela entre los pensamientos, como la brisa que entra por una rendija y transforma la atmósfera sin que lo hayamos planeado. Es dejar de ser espectadores de lo sagrado para convertirnos en protagonistas del reino. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, nos exhorta con claridad: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No se trata de entenderlo todo, sino de encarnar lo que hemos recibido. No se trata de tener certezas, sino de tener disposición, porque cuando la palabra nos llama, no exige explicaciones, pide entrega. Y en esa entrega descubrimos que no estamos en soledad, que hay una voz que nos conoce, que nos guía y que nos espera. Escuchar la palabra sin vivirla es como interpretar una semilla sin sembrarla. Es admirar su forma, su color, su potencial, pero al mismo tiempo negarse a verla florecer. Ser hacedores de la palabra es tomar esa semilla y enterrarla en profundo del corazón, regarla con obediencia y cuidarla con humildad, pero sobre todo esperar su fruto con paciencia. Es permitir que lo dicho se convierta en lo que es hecho. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 28, nos recuerda: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No se trata de acumular enseñanzas como quien colecciona tesoros, sino de permitir
que nos transforme como quien se deja moldear por el alfarero, porque cuando la palabra se siembra, el alma se convierte en tierra fértil y el fruto no es solo nuestro, sino para todos los que nos rodean. La palabra no fue dada para ser admirada, sino para ser vivida. No es un adorno espiritual, es una llama que purifica, una brújula que orienta, una espada que corta lo que ya no sirve. Es fuego que ilumina y consume, es agua que limpia y renueva, es viento que impulsa y despierta. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, nos revela su poder, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. No se trata de repetir lo que hemos oído, sino de reflejar lo que hemos comprendido, porque cuando la palabra nos atraviesa, el alma se alinea con el cielo y la vida se convierte en testimonio. Ser hacedores es permitir que esa palabra nos transforme desde dentro, que nos incomode, que nos rete y que nos libere. Ser hacedores de la palabra es permitir que cada enseñanza se convierta en camino, que cada promesa se convierta en acción, que cada revelación se convierta en servicio. Es mirar al otro con los ojos de lo que hemos aprendido, es responder con la ternura que hemos contemplado y es actuar con la justicia que hemos proclamado, es dejar que la palabra nos lleve más allá de la emoción, más allá del momento y más allá del templo. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24, nos enseña: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. No se trata de saber mucho, sino de vivir bien, porque cuando la palabra se encarna, el reino se manifiesta en lo cotidiano, en lo simple y en lo humano. La obediencia no es una carga, es una respuesta de amor. Ser hacedores de la palabra es decirle a Dios: lo que me has mostrado, lo viviré, lo que me has dicho, lo haré. Es permitir que la fe se convierta en movimiento, que la contemplación se convierta en compromiso, que la adoración se convierta en acción. Es caminar con los pies descalzos sobre la tierra, llevando en el corazón el cielo eterno. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23, nos revela: el que me ama, mi palabra guardará. No se trata de cumplir por obligación, sino de responder por amor, porque cuando el alma ama, la obediencia se vuelve natural y cada paso se convierte en ofrenda. La palabra no busca ser entendida en su totalidad, sino abrazada en su esencia. Ser hacedores es caminar incluso cuando no vemos el horizonte, es actuar incluso cuando no comprendemos el todo, es confiar en que lo sembrado dará fruto, aunque no sepamos cuándo ni cómo. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, nos invita de la siguiente manera: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No se trata de tener claridad, sino de tener fe, porque cuando el alma confía, la palabra se convierte en sendero y cada paso, aunque incierto, se vuelve sagrado. Ser hacedores de la palabra es permitir que lo divino se mezcle con lo cotidiano, que la oración se convierta en gesto, que la adoración se convierta en actitud, pero que la enseñanza se convierta en un estilo de vida. Es vivir como si cada momento fuera un altar, como si cada encuentro fuera liturgia.
como si cada decisión fuera adoración. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 17, nos instruye: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. No se trata de momentos sagrados, sino de una vida consagrada, porque cuando el alma vive desde la palabra, todo se vuelve altar y lo ordinario se vuelve milagro. La coherencia espiritual no es perfección, es integridad. Ser hacedores de la palabra es alinear lo que creemos con lo que hacemos, lo que proclamamos con lo que practicamos, lo que oramos con lo que vivimos. Es permitir que la verdad nos atraviese, que la gracia nos sostenga, que el amor nos guíe. En el libro de Tito, capítulo 1, versículo 16, nos advierte: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. No se trata de aparentar santidad, sino de vivir con verdad, porque cuando el alma es coherente, el testimonio se vuelve luz y la fe se vuelve carne. La palabra nos llama a actuar, no solo a contemplar, nos invita a movernos, a servir, a construir y a sanar. Ser hacedores es responder al llamado con las manos, con los pies y con el corazón. Es dejar de esperar condiciones ideales y empezar a caminar con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que Dios ha puesto en nosotros. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, nos inspira: heme aquí, envíame a mí. No se trata de estar listos, sino de estar dispuestos, porque cuando el alma se dispone, el propósito se activa y el reino se va expandiendo de poco a poco. Ser hacedores de la palabra es también saber detenerse, escuchar con atención, discernir con humildad, obedecer con paz. Es permitir que el Espíritu nos guíe a cada paso, en cada decisión y en cada encuentro. Es saber que no todo se trata de hacer, sino de ser. En el libro de Salmos 119, versículo 105, nos recuerda: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No se trata de correr, sino de caminar guiados, porque cuando el alma se deja iluminar, el camino se vuelve claro y la obediencia se convierte en descanso. Ser hacedores de la palabra es permitir que el Evangelio se vuelva carne en cada una de nuestras decisiones. Es dejar que lo que hemos escuchado en lo secreto se manifieste en lo público. Es vivir como si cada paso fuera una respuesta, como si cada gesto fuera una oración, como si cada encuentro fuera una oportunidad de encarnar el reino. En el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 13, nos recuerda: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley que serán justificados. No se trata de acumular conocimiento espiritual, sino de permitir que ese conocimiento se convierta en compasión activa, porque cuando el alma vive lo que cree, el mundo lo nota. La palabra no es solo para momentos de paz, también es para tiempos de prueba. Ser hacedores implica perseverar cuando todo tiembla, obedecer cuando todo se oscurece, confiar cuando todo se pone en duda. Es permitir que lo sembrado en la calma florezca en la tormenta. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25, nos anima: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, éste será bienaventurado en lo que hace. No se trata de obedecer cuando es fácil,
sino de permanecer cuando todo se torna difícil, porque cuando el alma persevera, la palabra se vuelve refugio. Ser hacedores de la palabra es también saber callar, es permitir que el silencio sea obediencia, que la pausa sea reverencia, que la espera sea fidelidad. Es no apresurarse a hablar, sino a vivir. Es dejar que la palabra madure en lo profundo antes de convertirse en acción. En el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 2, nos aconseja lo siguiente: no te apresures a hablar delante de Dios. No se trata de hacer mucho, sino de hacer lo que corresponde, porque cuando el alma se aquieta, la palabra se va revelando con claridad. La palabra nos llama a amar, no solo a saber. Ser hacedores es permitir que el conocimiento se convierta en ternura, que la doctrina se convierta en abrazo, que la teología se convierta en misericordia. Es vivir como si cada enseñanza fuera una semilla de compasión, como si cada versículo fuera una invitación a servir. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, nos exhorta: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No se trata de hablar del amor, sino de encarnarlo, porque cuando el alma ama, la palabra se va cumpliendo. Ser hacedores de la palabra es permitir que el Espíritu Santo nos guíe en lo correcto, en lo que decidimos, en lo que evitamos, en lo que construimos. Es dejar que la obediencia sea diaria, sencilla y profunda. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25, nos recuerda: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No se trata de momentos intensos, sino de una vida constante, porque cuando el alma camina guiada, la palabra se convierte en un sendero seguro. La obediencia a la palabra no es una meta, es un proceso. Ser hacedores implica caer y levantarse, aprender y corregir, avanzar y volver a empezar. Es permitir que la gracia nos sostenga en cada paso, que la misericordia nos acompañe en cada intento. En el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 y 14, nos inspira: olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, y no se trata de ser perfectos, sino de ser perseverantes, porque cuando el alma se rinde a la gracia, la palabra se vuelve camino de transformación. Ser hacedores de la palabra es vivir con propósito, es saber que cada gesto tiene sentido, que cada decisión tiene un peso específico y que cada paso tiene una dirección concreta. Es permitir que la palabra nos dé forma, nos dé un rumbo y nos dé una identidad. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, nos recuerda de la siguiente forma: antes que te formase en el vientre, te conocí. No se trata de buscar propósito fuera, sino de descubrirlo dentro, porque cuando el alma obedece, el propósito se va revelando. La palabra nos llama a construir comunidad. Ser hacedores es vivir en comunión, en servicio mutuo, en edificación constante. Es permitir que lo que hemos recibido se convierta en bendición para otros. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 29, nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación. No se trata de vivir solos la fe, sino de compartirla, porque cuando el alma edifica,
el cuerpo se fortalece. Ser hacedores de la palabra es vivir con esperanza, es actuar como si el reino ya estuviera cerca, como si la promesa ya estuviera cumplida, como si la luz ya estuviera encendida. Es permitir que la fe se convierta en acción, que la obediencia se convierta en testimonio y que la espera se convierta en certeza. En el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13, nos bendice de la siguiente forma: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. No se trata de ver para creer, sino de creer para vivir, porque cuando el alma espera en obediencia, el futuro se llena de luz. Cerrar este episodio es mucho más que concluir una reflexión, es consagrar una decisión, sellar una rendición, abrir un camino. Es decirle a Dios: no quiero solo escuchar tu palabra, quiero vivirla, como el suspiro que libera lo que ya no sirve, como la melodía que permanece después del silencio. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, nos anima: medita en ella día y noche, para que hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. No se trata de memorizar, sino de manifestar, porque cuando el alma se convierte en hacedora, la palabra se convierte en vida. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy venimos ante ti con humildad, reconociendo que muchas veces hemos escuchado tu palabra sin dejar que transforme nuestra vida. Hemos admirado tus enseñanzas, pero no siempre las hemos encarnado. Hemos repetido tus promesas, pero no siempre las hemos vivido. Por eso, en este momento de silencio y entrega, te pedimos que nos enseñes a ser hacedores, que lo que escuchamos con el corazón se convierta en acción, que lo que contemplamos en la intimidad se manifieste en lo cotidiano, que lo que creemos se traduzca en amor. Haznos tierra fértil, Señor, que tu palabra no quede en la superficie, sino que eche raíces profundas en nuestro interior, que transforme nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras relaciones, que nos incomode cuando nos alejemos de tu voluntad, que nos consuele cuando dudemos y que nos impulse cuando temamos. Danos la gracia de vivir con coherencia, de caminar con propósito, de servir con alegría, que cada paso que demos sea una respuesta a tu voz, una ofrenda silenciosa, una semilla de tu reino. Gracias, Dios, por hablarnos con ternura, por confiarnos tu palabra y llamarnos a vivirla. Hoy consagramos nuestras manos, nuestros labios y nuestro corazón, que al cerrar este episodio, el alma no se quede en la emoción, sino que se mueva hacia la obediencia, que no se trate solo de lo que sentimos, sino de lo que decimos, que no seamos solo oyentes de tu palabra, sino testigos vivos de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.